Buenos días, hoy les vamos a presentar la etapa 1, que es desarrollo del concepto cognitivos. Hola, soy Sophie y voy a explicar la relación entre el lenguaje y el pensamiento. Bueno, todos los seres humanos expresamos nuestros pensamientos o sentimientos por medio de las palabras. El pensamiento razonado se produce cuando solucionamos algún problema. Contamos historias, planeamos estrategias, damos instrucciones, etc. Todo lo cual se expresa en forma verbal. Cuando hablamos en voz alta, expresamos los procesos de pensamiento y para ello utilizamos el lenguaje. Para llevar a cabo este proceso recurrimos al orden de las palabras y la sucesión de oraciones, y así nuestros pensamientos bien organizados pueden expresarse en forma oral y o escrita. Vygotsky, el gran psicólogo ruso, estableció la interacción entre el pensamiento y el lenguaje a través de un análisis. Al respecto señaló que el lenguaje tiene dos funciones claras: la comunicación externa con nuestros semejantes y, lo que es igualmente importante, la manipulación interna de nuestros pensamientos. Existen 6 funciones del lenguaje: expresiva o emotiva, en el cual el emisor expresa sus sentimientos personales; la apelativa o connotativa, el emisor intenta influir en el receptor, influenciarlo para que cambie sus ideas o su modo de pensar o de actuar; la poética o estética, que en el cual el emisor o receptor centran su atención en el mensaje y no tiene que ser forzosamente para un texto literario; la metalingüística, se habla del lenguaje para aclarar aspectos del código empleado; la referencial, que representa la realidad de la que se habla en el contexto o referente; la fática, mediante esta función el emisor y el receptor comprueban si el canal de transmisión es verdaderamente eficiente. Mi nombre es Juliana y yo voy a hablar acerca del concepto y el artículo. Voy a empezar con el concepto. Para empezar, ¿qué es el concepto? Es la imagen mental de los rasgos comunes de una persona, y algunos ejemplos serían los objetos, signos, palabras, etc. También está el concepto de clase, que es un conjunto de objetos o elementos que comparten entre sí una o más características esenciales. Pero, ¿qué son las características esenciales? Bueno, hay dos tipos de características, que son las esenciales y las accidentales. Las accidentales son las diferentes, que no tienen alguna semejanza que como que las una, y las esenciales son las semejantes, que tienen algo que las conecta. También el concepto tiene que ver mucho con el pensamiento, porque es lo que se nos viene a la mente. Y el pensamiento es la idea o es la representación mental sobre algo o alguien. Las relaciones entre los conceptos pueden surgir a través de competencias comunicativas, las cuales surgen a través de acciones como escuchar, leer, escribir, o simplemente acciones en las cuales podamos dar o interpretar algún mensaje. Además, este tipo de relaciones llevan consigo pensamientos cognitivos, los cuales sirven como razonamiento verbal y además mejoran nuestras habilidades verbales y de lenguaje. Además, este tipo de relaciones trae consigo la analogía, las cuales son relaciones de semejanza o correspondencia entre estas. Las analogías prácticamente son preposiciones verbales, las cuales buscan captar, recibir, explicar o modificar ciertos conceptos. Algunos tipos de relaciones analógicas son el uso necesario, el parte de un todo, el todo de un parte, la equivalencia, la causa y efecto y el efecto causa. Mapa conceptual, pues su definición es una técnica gráfica, es un medio para visualizar ideas, también es una herramienta de aprendizaje y es un medio para organizar en forma jerárquica los contenidos que ya se conocen y pues los nuevos. Y también es un medio para la lectura. Se caracteriza por contener conceptos y palabras de enlace, también por ser conciso y también representar relaciones en orden jerárquico entre los conceptos y las ideas. También forma una red de relaciones y es flexible según el texto de la creatividad del alumno. Su utilidad es ayudar a mejorar el conocimiento de un tema. Puede ser un guía para hacer un relato oral o redactar.
También posibilitar el manejo de la información de forma lógica. También puede ser hacer de su lectura una actividad flexible y dinámica. Y por último, como su utilidad puede ser resolver problemas de la vida diaria. ¿Qué contiene? Contiene conceptos, palabras claves, pueden tener imágenes, se puede representar en la mente con facilidad y también pues pueden contener personas, seres, cosas, acciones o palabras con un significado conocido o por conocer. La gramática. La gramática consiste en el estudio de los signos y de sus combinaciones. La gramática se auxilia en 4 elementos: la morfología, la síntesis, la fonética y la ortografía. La morfología estudia las palabras aisladas según su forma, como el sustantivo, adverbio, adjetivo, pronombre, artículo, conjunción, verbo y interjección. La sintaxis enseña a coordinar y unir las palabras para formar oraciones. La fonética estudia los sonidos que constituyen el lenguaje hablado. Y la ortografía estudia las reglas referentes a la escritura correcta, como la acentuación, puntuación y el uso de las letras. Los sustantivos son nombres que se les otorgan ya sea a objetos, animales, humanos, personas, básicamente a cualquier cosa existente. Y estos sustantivos se clasifican en diferentes grupos, ya sea el grupo común, los cuales básicamente son las clases. Es decir, puede clasificar a una misma especie o distintas. También podemos encontrar el sustantivo propio, lo cual es un poco más específico, se especifica en una misma cosa. El sustantivo concreto es, como su nombre lo dice, algo que podemos interpretar con una forma perceptible. Por ejemplo, si nos dicen un barco, ya sabemos cómo es ese barco. El abstracto es un poco más libre, por así decirlo, ya que no tiene una interpretación definida. Puede ser algo fantasioso o irreal. Y por último, el sustantivo individual, ese designa solamente a una cosa, objeto o individuo, pero solamente a uno. El adjetivo. El adjetivo es aquella parte de la oración que se añade al sustantivo para calificarlo o determinarlo y designar cualidades que se le posee. Los adjetivos se clasifican. El primero es calificativos, que expresan una cualidad. Ejemplos puede ser: la niña es rubia, que el adjetivo sería rubia, o el lobo feroz, que sería feroz. Demostrativos señalan la situación de los objetos en relación con la persona que habla. Un ejemplo puede ser ese, aquel. O en femenino sería esta, esa, aquella. Los posesivos señalan posesión o pertenencia. Ejemplo puede ser mi, tú, su, nuestro. Indefinidos designan personas o cosas de forma vaga. Ejemplos pueden ser algún, ninguno, otro, cierto, etc. Gentilicios indican lugar u orden. En un ejemplo puede ser joven regiomontano, que en este caso el adjetivo sería regiomontano. Y otro ejemplo puede ser feria coahuilense, que sería coahuilense. Los numerales se refieren a numeración y existen 5 tipos, que son los cardinales, ordinales, múltiplos, partitivos, distributivos. Los cardinales es cuando solo indican número, por ejemplo, 3 semestres, 5, 6, etc. Los ordinales indican orden, por ejemplo, primero, segundo, tercero, cuarto. Los múltiplos indican idea de multiplicación, que sería doble, triple, cuádruplo, quintuplo. Los partitivos indican idea de división o una parte de. Por ejemplo, medio pastel, una quinta parte, un cuarto. Distributivos indican distribución. Sí. Los pronombres.
El pronombre es la palabra que va en lugar del sujeto o del sustantivo. Bueno, hay varios tipos de pronombres. Por ejemplo, los pronombres personales que sustituyen a las personas gramaticales, ya sea yo, tú, él, ella, ellos, ellas, nosotros. Los posesivos que señalan como autoridad, como suyos, míos, tuyos, suyos, nuestros, vuestros. Los demostrativos que indican o señalan como ese, aquel, ese, eso, aquella, aquellas, aquello. El relativo que indica la relación, como qué, quién es, cuyo, quién, cuyo, cuyas, cuyos. El indefinido que expresan imprecisión, como alguien, nadie, otro, todos, varios, alguno. Y el interrogativo, que es qué, quién, cuál, dónde, cuándo, cómo, cuánto. Ahora voy a hablar sobre el artículo. Del artículo hay varios tipos. Voy a empezar con el neutro. El neutro es una forma sustantiva de género neutro y casi siempre se usa como los, porque no estás especificando el género. Pero ¿para qué se usan los artículos? Se utilizan para identificar al sustantivo, y los tipos de sustantivos o de artículos son los indefinidos y los definidos. Los indefinidos señalan de manera general el sustantivo. Un ejemplo sería una, unos o unas. Y los definidos especifican claramente el sustantivo, que sería un ejemplo: el, la, las y los.